todo este problema inicia entre una discrepancia entre Chile y Bolivia, ¿no? Entonces ahí estaban que se disputaban su territorio. ¿Quién tenía razón? No sé, si quieres ahí nos lo comentas. Pero, ¿y qué tenía que pintar Perú en ese conflicto? ¿Por qué por qué nos comimos ese problema? Bueno, sobre si quién tenía la razón es muy relativo, depende con qué te quieras identificar. Yo soy de las personas que son más legalistas, de las personas que se dicen, bueno, pero espera, si hay un contrato, tienes que moverte dentro de lo que dice el contrato, incluyendo los mecanismos ahí previstos para cambiar el contrato. O sea, quizá por mi formación o por mi trabajo en una empresa pública, sé que no se pueden hacer las cosas al caballazo, porque si no las vas a hacer mal y te van a observar y probablemente te metan a la cárcel. Entonces, si existe un contrato que sienta cláusulas sobre el reconocimiento pecuniario de ciertos bienes y tú quieres cambiar esas cláusulas, lo puedes hacer, pero de una negociación. Entonces, el principal problema del por qué estalla la guerra está en la imposición de este impuesto adicional al quintal del salitre, ¿no? Este impuesto de 10 centavos. Entonces, sobre si era justo o no, lo cierto es que cuando se firman los primeros tratados, los tratados de límites, y se habla de que ya no se podía incrementar ningún otro impuesto sobre los bienes que ya, o las concesiones que ya hayan sido establecidas, en algún momento, por motivos que desconocemos, algún tonto o algún corrupto por parte de Bolivia había fijado el valor de la explotación o los derechos sobre la explotación de salitre en una cifra irrisoria, que era, o sea, vamos, es difícil comparar pesos de aquella época y llevarlos a valor presente y todo lo demás, pero con decirte que era, me parece que era 3,000 pesos al año, de manera fija. Si explotabas más, si explotabas menos, igual eran los mismos 3,000 pesos. Entonces, claro, ¿cuánto es eso? ¿Eso es mucho? ¿Eso es poco? Hagamos una comparación. Desde el momento en que se impone o se promulga el impuesto de 10 centavos hasta un año después, que el presidente Daza decía, bueno, si no has pagado un año después, entonces te voy a quitar los derechos sobre la compañía, solo por ese miserable impuesto. Bueno, digo miserable con tono sarcástico porque parece poco, pero ahorita lo vamos a poner en perspectiva. Ese pequeño impuesto de 10 centavos sobre el quintal del salitre le había acumulado a los ojos de Daza una deuda de aproximadamente 98,000 pesos. Entonces, ponte a pensar, el impuesto que se había aceptado a la entrada en vigencia del Tratado de Límites de Chile y Bolivia era aproximadamente 3,000. Y solo en un año de esta pretensión de agregar un impuesto adicional de 10 centavos sobre quintal de salitre, ya habías acumulado una supuesta deuda de 98,000. O sea, muchas veces más lo que estaba planteado en digamos, como acuerdo, como pago fijo por la explotación de los dos principales yacimientos de salitre. Entonces, no era poca cosa lo que estaba en juego, era una fortuna seguramente para Bolivia que querían reivindicar, porque seguramente se dieron cuenta que alguien había hecho un trato idiota y que había aceptado condiciones contractuales que eran terriblemente onerosas para Bolivia, que en lugar de estar cobrando al año 100K, estaba cobrando 3K. Entonces, ante tal pésimo trato, seguramente es muy previsible que alguien diga, oye, es justo agregar un impuesto. Hay que cambiar las reglas del juego. Pero si tienes un contrato, entonces ese movimiento o ese cambio deberías hacerlo dentro del margen de lo que establezca el contrato. Que dicho sea de paso, son varias las oportunidades en las que el gobierno chileno intercede proponiendo la figura del arbitraje para tratar de sobrellevar esta controversia que había respecto de la pretensión de la imposición del impuesto. Y inicialmente, a pesar que la hace larga, el gobierno boliviano
se declara proclive a aceptar un arbitraje en la oportunidad que se determinara. Pero finalmente Daza termina por, por desconocer esos arreglos o conversaciones previas y dice que, ¿sabes qué? No me has pagado, te voy a quitar te voy a quitar los bienes de la compañía, ¿no? Y después simplemente cambian las reglas de juego. Entonces, vamos, ¿era justo imponer el impuesto? Yo creo que sí era justo poder imponer un impuesto. No era legal, pero podía ser una pretensión justa. ¿Qué debía hacer Bolivia? Negociar, sentarse y decir, oye, mira, ¿sabes qué? He hecho un maltrato. Quiero renegociar los términos. Al menos intentar, ya fácil no vas a sacar los 100K, sacarás 50K, con cargo a renegociarlo en otro momento. Entonces, habían formas, no había necesidad de tirar la toalla. Era justo querer exigir más por la explotación de tus recursos naturales, pero incumplir un tratado le estaba dando todo el sustento y casus belli a Chile para que tentara algo más. Entonces, realmente, me parece que si tienes un acorazado en tus costas mirándote, y tú dices, ¿sabes qué? Te voy a tratar mal y voy a conocer todo lo que he firmado contigo. Es porque o eres tonto o estás muy confiado en que tienes los aliados suficientes para patear al otro si es que las cosas terminan en una guerra. Entonces yo creo que Bolivia se confió mucho en el Tratado Secreto de Perú para tratar de imponer al caballazo y a la fuerza sus condiciones sobre el impuesto. Y yo creo que Perú estaba mal atado a ese tratado porque lamentablemente, bueno, en esa época, para bien o para mal, el sentido de la palabra y el honor era mucho más fuerte de lo que lo es ahora. Y si ya tu país se había comprometido a un tratado de alianza defensiva, hubiera sido un tremendo deshonor desconocerlo. A pesar de que hay gentes que argumentan de que podíamos darnos el lujo de desconocerlo, partiendo desde el hecho de que cuando Bolivia firma ese tratado de límites con Chile, no lo hace de consulta o de conocimiento abierto del Perú previamente, tal como el tratado de alianza defensiva lo estipulaba. Tenía que haber Perú tenido conocimiento para decir, ok, estás cumpliendo los lineamientos de tu tratado conmigo. Pero ellos Bolivia y Chile firman un tratado y no dan cuenta a Perú, o Bolivia no le da cuenta a Perú. Entonces ya había una primera causal de incumplimiento del Tratado de Alianza Defensiva. Si yo hubiera sido Prado, hubiera dicho, bueno, ¿yo por qué voy a honrar el tratado con Bolivia si cuando ellos firmaron su acuerdo a mí ni me consultaron? Entonces era una opción, pero creo que Era una opción, claro. nadie pensó en ese momento. Pero de haber hecho eso ya, no es que Bolivia se hubiera quedado sin mar, de plano ya sería Chile, ya no habría Bolivia hoy en día. De hecho, cuando va Lavalle a conferenciar como plenipotenciario del Perú a Chile, son varios los funcionarios del gobierno chileno que le dicen, oye, nosotros no tenemos nada contra Perú. Es más, nosotros le ofrecemos una alianza a Perú. Si ustedes nos dicen ahorita que no se van a inmiscuir en esto, nosotros estamos dispuestos a firmar una alianza con ustedes. Nosotros son más las cosas que nos unen a Perú y a Chile que los problemas que podamos tener. Y era cierto, o sea, el propio Lavalle, peruano, en su memoria dice, a mí me han ofrecido esto, me han dicho, contigo no es Perú, declárate neutral y ya. Solo necesitamos que digas que eres neutral. Y Lavalle no podía decir eso. Y ahí comienza el bolondrón. ¿No? Claro. Y nos tuvimos que meter a la pelea por la palabra de honor